Hay promesas que atraviesan los siglos como una profecía grabada en piedra. Hay palabras que fueron pronunciadas hace 2000 años y que aún hoy hacen temblar los cimientos de la fe. Pero ¿qué ocurre cuando la razón, fría y penetrante, pregunta si esas promesas alguna vez fueron reales o si fueron simplemente una construcción humana demasiado hermosa para ser abandonada? ¿No será que el tiempo, ese juez implacable, ha comenzado ya a dictar su veredicto sobre las esperanzas que la humanidad ha mantenido vivas mediante el miedo y la obediencia? Hace 400 años, un hombre osó pronunciar lo impronunciable. Abrió la puerta que nadie quería abrir y miró con los ojos desnudos de la filosofía lo que la teología había envuelto en túnicas de misterio, y ese hombre fue Baruch Spinoza, el hereje que no temió decir lo que otros apenas se atrevían a pensar. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Desde las aldeas remotas hasta las catedrales más imponentes, desde los manuscritos medievales hasta las predicaciones televisadas de nuestro tiempo, una misma promesa ha sido repetida como un mantra sagrado. Cristo volverá, las trompetas sonarán, los cielos se abrirán y los justos serán recompensados, mientras los pecadores enfrentarán su castigo eterno. Pero Spinoza, ese judío de Ámsterdam, que fue expulsado de su comunidad con un anatema que resonó como un trueno sobre su cabeza, se atrevió a preguntar si todo aquello era más que una narrativa diseñada para mantener a los pueblos sometidos, si la promesa del retorno no era sino una estrategia política vestida con ropajes celestiales. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que todo el edificio construido sobre ese dogma tiembla, que las certezas de millones de almas se cuestionan, que la estructura misma del poder eclesiástico se ve amenazada por algo tan simple y tan devastador como una pregunta honesta. Te invito ahora, mientras lees estas palabras o escuchas esta reflexión, a que compartas en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando este mensaje. ¿Qué hora marca el reloj en tu rincón del mundo en este preciso instante? Porque la verdad que exploramos juntos no conoce fronteras ni usos horarios, atraviesa continentes y océanos como una corriente subterránea que finalmente emerge a la superficie. Y si estas palabras resuenan en tu interior, comparte este video con un amigo cercano, con alguien que también busque respuestas más allá de las respuestas prefabricadas, y envíale tu deseo de que su familia reciba bendiciones, porque la verdad compartida se multiplica, y la reflexión profunda no debe quedar encerrada en una mente solitaria. La historia de esta promesa incumplida comienza no en los cielos, sino en las páginas más antiguas del Nuevo Testamento, donde Jesús de Nazaret habla a sus discípulos con palabras que parecen claras, directas, imposibles de malinterpretar. En verdad os digo que no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Y esas palabras fueron escuchadas por hombres que esperaban ver con sus propios ojos el cumplimiento de la profecía, que se preparaban para presenciar el fin de los tiempos en vida, que distribuían sus posesiones y abandonaban sus ocupaciones, porque creían que el reino de Dios estaba a punto de manifestarse en la tierra con toda su gloria y su terror. Pero esa generación pasó, y la siguiente, y durante 2 milenios la Iglesia ha tenido que reinterpretar, ajustar, redefinir y explicar por qué aquello que Jesús dijo que ocurriría en vida de sus contemporáneos sigue sin ocurrir. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Porque la fe que no puede soportar una pregunta es tan frágil como el cristal, y Spinoza comprendió que la fe auténtica no debería temer a la razón, sino fundirse con ella, que Dios, si es que existe como algo más que una proyección humana, no puede contradecir la naturaleza ni la lógica.
El filósofo de Ámsterdam nació en 1632 en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española y portuguesa, que habían conocido en carne propia lo que significa vivir bajo el yugo del dogma religioso impuesto por la fuerza. Y quizás por eso Spinoza desarrolló una sensibilidad especial hacia la tiranía de las creencias no examinadas. Desde joven mostró una inteligencia excepcional y un apetito voraz por el conocimiento. Estudió los textos sagrados con una profundidad que pocos alcanzaban, pero también leyó a Descartes y a otros filósofos modernos que comenzaban a cuestionar las bases mismas del conocimiento medieval. Y en ese cruce entre la tradición religiosa y el pensamiento racional, nacieron las preguntas que lo convertirían en uno de los pensadores más peligrosos de su época. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas con argumentos teológicos, pero las dudas genuinas, aquellas que nacen de una mente honesta que busca la verdad sin temor a las consecuencias, esas son imposibles de extirpar con anátemas y excomuniones. A los 23 años, Spinoza fue formalmente expulsado de la sinagoga de Ámsterdam, con una condena tan severa que hasta el día de hoy se considera una de las excomuniones más duras jamás pronunciadas. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acuesta y maldito cuando se levanta, maldito cuando sale y maldito cuando entra, que el Señor nunca lo perdone, que la ira y el furor del Señor se enciendan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. ¿Pero qué había hecho Spinoza para merecer tal condena? Simplemente había preguntado si las Escrituras eran realmente la palabra literal de Dios, o si eran textos escritos por hombres en contextos históricos específicos. Había sugerido que los milagros podrían tener explicaciones naturales. Había insinuado que el alma podría no ser inmortal en el sentido tradicional, y había planteado que Dios y la naturaleza podrían ser una misma cosa, lo cual eliminaba la necesidad de un Dios personal que interviniera en los asuntos humanos. El exilio de su comunidad no lo detuvo, sino que lo liberó, porque ahora podía pensar sin las cadenas de la ortodoxia. Podía escribir lo que realmente pensaba, aunque supiera que sus palabras lo convertirían en un paria no solo entre los judíos, sino también entre los cristianos. Su obra más famosa y más peligrosa, el Tractatus Theologico Politicus, publicado anónimamente en 1670, era una bomba filosófica que cuestionaba la autoridad divina de las Escrituras y argumentaba que los textos sagrados debían ser interpretados históricamente, no como revelaciones atemporales. ¿Qué ocurre cuando se aplica la razón crítica a los textos sagrados? Ocurre que las contradicciones se hacen evidentes, que las interpolaciones posteriores se revelan, que las agendas políticas de los autores se vuelven transparentes, y todo el edificio de la autoridad religiosa comienza a tambalearse porque su fundamento, la palabra infalible de Dios, resulta ser un documento humano, demasiado humano. Spinoza observó que en los evangelios mismos hay múltiples promesas sobre el retorno inminente de Cristo, que Pablo de Tarso escribió a las primeras comunidades cristianas, hablándoles como si ellos fueran la generación que vería el fin de los tiempos, que toda la teología escatológica del cristianismo primitivo estaba impregnada de una urgencia apocalíptica que nunca se materializó. Velad, porque no sabéis el día ni la hora, se decía una y otra vez, y esa exhortación a la vigilancia constante mantenía a los creyentes en un estado perpetuo de expectativa ansiosa, un estado psicológico que los hacía dóciles, obedientes, dispuestos a sacrificar los placeres del mundo presente por las promesas del mundo venidero. ¿No es esto, se preguntaba Spinoza, una forma de control social, más que una verdad metafísica?
¿No será que el miedo, más que la fe, ha sido el motor de la religión? Los primeros cristianos realmente creían que Jesús volvería pronto, tan pronto que algunos dejaron de trabajar porque consideraban que no tenía sentido acumular para un futuro que no llegaría. Y Pablo tuvo que reprenderlos en sus cartas diciéndoles que mientras esperaban debían seguir viviendo con responsabilidad. Pero cuando pasaron las décadas y luego los siglos sin que la promesa se cumpliera, la Iglesia tuvo que desarrollar toda una teología de la demora, explicaciones cada vez más elaboradas sobre por qué Dios, en su infinita sabiduría, había decidido posponer el retorno de su Hijo. Se inventó el concepto de que para Dios 1000 años son como un día. Se argumentó que Dios esperaba pacientemente para dar tiempo a más almas a que se arrepintieran. Se desarrolló una escatología compleja con múltiples etapas y eventos previos que todavía debían cumplirse antes del retorno final. No es sospechoso que cada vez que una profecía no se cumple, los creyentes simplemente ajustan la interpretación en lugar de cuestionar la profecía misma. ¿Qué clase de ciencia, qué clase de conocimiento funciona así, reinterpretando perpetuamente los datos para que encajen con la teoría predeterminada? Spinoza comprendió que este mecanismo era la señal de un sistema de creencias que se protegía a sí mismo de la refutación, que había desarrollado defensas psicológicas contra la evidencia contraria y que por lo tanto no podía considerarse conocimiento genuino, sino fe ciega. La pregunta central que Spinoza planteaba era radical en su simplicidad. Si Jesús dijo que volvería antes de que pasara esa generación, y esa generación pasó hace 2000 años sin que volviera, ¿no es más honesto intelectualmente concluir que la profecía falló en lugar de seguir esperando indefinidamente? ¿Cuánto tiempo debe pasar antes de que una promesa incumplida se reconozca como tal? Si un amigo te promete venir a visitarte mañana y no aparece, esperas una explicación. Si te dice que vendrá la próxima semana y tampoco viene, comienzas a dudar de su palabra. Pero si pasan 20 siglos y sigues esperando junto a la puerta, no has dejado de ser razonable para convertirte en víctima de una ilusión. El problema, argumentaba Spinoza, es que la religión institucionalizada tiene un interés creado en mantener viva esa espera, porque una población que espera el juicio final es una población que se comporta, que obedece, que entrega su diezmo y que no cuestiona la autoridad de aquellos que se presentan como intermediarios entre lo humano y lo divino. La promesa del retorno de Cristo no es solo una creencia teológica, es una herramienta de poder, un mecanismo de control social que ha funcionado con extraordinaria eficacia durante milenios. ¿No será que las instituciones religiosas tienen más que perder con la verdad que con la mentira piadosa? Porque si las masas llegaran a la conclusión de que Cristo no va a volver, de que deben construir su ética y su sentido de la vida sin depender de recompensas o castigos póstumos, el poder de la Iglesia se desvanecería como niebla al sol de la mañana. Spinoza no estaba atacando a Dios, sino liberándolo de las cadenas de la superstición humana. No estaba negando lo sagrado, sino redefiniendo dónde se encuentra realmente lo sagrado. No en los cielos lejanos de la imaginación religiosa, sino en la naturaleza misma, en las leyes inmutables del universo, en la necesidad que gobierna todo lo que existe. Su Dios no era un ser personal que escuchaba plegarias y castigaba pecados. Era la sustancia infinita de la cual todo emana. Era lo que él llamó Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Una ecuación que eliminaba la distinción tradicional entre creador y creación. ¿Qué clase de consuelo ofrece un Dios así?
ninguno del tipo que buscan las masas desesperadas, ninguna promesa de vida eterna, ninguna garantía de justicia cósmica, solo la serenidad de comprender que formamos parte de un todo infinito y eterno, que nuestras vidas individuales son olas temporales en un océano sin fin. Para muchos, esto era y sigue siendo una filosofía demasiado fría, demasiado impersonal, demasiado honesta para ser consoladora, pero Spinoza creía que la verdad debía ser buscada por sí misma, no por las emociones agradables que pudiera o no producir. ¿No es esta la diferencia fundamental entre filosofía y religión? La filosofía pregunta qué es verdadero, mientras que la religión pregunta qué es consolador, y cuando ambas respuestas divergen, la religión elige el consuelo, mientras la filosofía elige la verdad, sin importar cuán incómoda sea esa verdad. En vida de Spinoza, sus ideas fueron consideradas tan peligrosas que incluso los pensadores más liberales de su época se distanciaron de él. Sus libros fueron prohibidos, su nombre se convirtió en sinónimo de ateísmo, aunque él nunca se consideró ateo, sino todo lo contrario, un amante de Dios que buscaba comprender lo divino mediante la razón y no mediante la superstición. Murió en 1677 a los 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por el polvo de cristal que inhalaba en su trabajo de pulidor de lentes, un oficio humilde que le permitía vivir de manera independiente sin depender del patronazgo de ninguna institución religiosa o académica. En su lecho de muerte no pidió los sacramentos de ninguna iglesia, no se arrepintió de sus escritos, no buscó reconciliarse con las comunidades que lo habían expulsado, murió como había vivido, fiel a su propia visión de la verdad. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese coraje? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a vivir como parias, rechazados por nuestra propia gente, condenados por las autoridades religiosas, sabiendo que nuestras obras serían prohibidas y nuestro nombre vilipendiado durante generaciones? Todo por el simple acto de pensar libremente y comunicar nuestros pensamientos. La historia de Spinoza es un recordatorio de cuánto ha costado siempre el pensamiento libre, de cuántos han pagado precios terribles por atreverse a cuestionar lo que todos los demás aceptaban sin examen. Pero la pregunta persiste como una herida que no cicatriza, como un eco que resuena en las catedrales vacías de la Europa secularizada, como un fantasma que recorre los pasillos de seminarios donde cada vez menos jóvenes se preparan para el sacerdocio. ¿Por qué Cristo no ha vuelto? No se trata solo de una cuestión académica para teólogos en sus torres de marfil. Es una pregunta que toca el corazón mismo de la fe cristiana, porque el cristianismo no es solo una filosofía moral o un sistema de rituales, es fundamentalmente una religión escatológica, es decir, una religión orientada hacia el fin de los tiempos, hacia la consumación de la historia, hacia el día en que todo será revelado y juzgado. ¿Qué le queda al cristianismo si esa promesa central se reconoce como falsa o infinitamente pospuesta? Spinoza argumentaría que le queda mucho. Le queda su ética de amor y compasión, le quedan sus enseñanzas sobre la dignidad humana, le queda su tradición de reflexión sobre el sentido de la vida y la muerte. Pero todo eso puede existir sin necesidad de la promesa del retorno, sin la amenaza del infierno, sin la zanahoria del paraíso. La ética genuina, decía Spinoza, no puede basarse en premios y castigos como si los seres humanos fueran animales de circo que realizan trucos a cambio de recompensas. La ética genuina emerge del conocimiento de nuestra verdadera naturaleza y de nuestra conexión con todo lo que existe. ¿Por qué deberíamos ser buenos? No porque un juez celestial nos vigila y llevará cuentas de nuestras acciones, sino porque comprender nuestra naturaleza nos lleva naturalmente a actuar en armonía con el todo del cual formamos parte. Porque el bien es aquello que aumenta nuestra potencia de existir y de pensar, y el mal es aquello que la disminuye.
Este cambio de paradigma que Spinoza propone es devastador para la estructura de poder eclesiástico, porque si no necesitamos intermediarios que nos amenacen con el infierno o nos prometan el cielo, si la ética puede derivarse racionalmente sin recurrir a la revelación divina, entonces, ¿qué función cumplen los sacerdotes, los obispos, los papas? Se convierten en figuras obsoletas, en vestigios de una época en la que la humanidad necesitaba guardianes que la protegieran de su propia ignorancia. Pero ahora que la razón ha madurado, ahora que la ciencia ha revelado tantos de los secretos de la naturaleza, ¿no es hora de abandonar esos tutores y caminar con nuestras propias piernas? Pero la Iglesia no renunciará voluntariamente a su poder, y por eso las ideas de Spinoza fueron tan ferozmente atacadas, por eso fueron prohibidas, por eso su nombre fue convertido en un insulto. El miedo es un arma poderosa, y durante siglos la Iglesia ha utilizado el miedo al infierno y el miedo a la muerte para mantener a las poblaciones bajo control. Y quien amenaza ese mecanismo de control, amenaza el orden establecido. ¿Por qué los poderosos temen tanto a los filósofos? Porque los filósofos hacen preguntas que no deberían hacerse, porque exponen las inconsistencias de los sistemas de creencias dominantes, porque enseñan a la gente a pensar por sí misma. Y una población que piensa por sí misma es imposible de gobernar mediante el miedo y la superstición. El análisis que Spinoza hace de las Escrituras en su Tractatus es metodológicamente revolucionario, porque aplica a los textos sagrados los mismos principios de crítica textual e histórica que se aplicarían a cualquier otro documento antiguo. Pregunta quién escribió cada libro, cuándo, en qué contexto, con qué propósitos, y al hacerlo descubre que muchos de los libros atribuidos a Moisés no pudieron haber sido escritos por Moisés porque mencionan eventos posteriores a su muerte, que los evangelios contienen discrepancias y contradicciones que son imposibles de reconciliar si se los considera literalmente infalibles, que las profecías que supuestamente predicen el futuro, fueron en realidad escritas después de que los eventos ocurrieran. ¿Qué significa esto? Significa que la Biblia es un producto humano, una colección de textos escritos por personas con sus propias agendas, sus propias limitaciones de conocimiento, sus propios sesgos culturales, y que pretender que cada palabra fue dictada directamente por Dios es una fantasía insostenible cuando se examina con honestidad. Pero esta conclusión es intolerable para las instituciones religiosas cuya autoridad descansa precisamente en la afirmación de que poseen e interpretan correctamente la palabra infalible de Dios. Así que Spinoza debe ser silenciado, su obra debe ser quemada, su nombre debe ser maldito. ¿No es este el patrón que se repite una y otra vez a lo largo de la historia? Cada vez que alguien desafía el dogma con evidencia y razón, es el hereje quien es castigado, no el dogma que es examinado y corregido. La promesa del retorno de Cristo se encuentra no solo en los evangelios, sino también en las cartas de Pablo y en el Apocalipsis de Juan, ese texto alucinante y aterrador que ha inspirado tantas interpretaciones delirantes a lo largo de los siglos. He aquí que vengo pronto, dice Jesús en el Apocalipsis, y esa palabra pronto ha sido estirada y retorcida hasta el punto de perder todo significado, porque 2000 años difícilmente pueden considerarse pronto según cualquier definición razonable del término. Pero los apologetas cristianos tienen respuestas preparadas para esto. Citan el versículo de que, para Dios, 1000 años son como un día, aunque ese versículo viene del Antiguo Testamento y probablemente no estaba pensando en la segunda venida de Cristo cuando fue escrito. Argumentan que Dios existe fuera del tiempo y por lo tanto las palabras temporales deben interpretarse de manera atemporal, aunque si ese es el caso, entonces cualquier palabra puede significar cualquier cosa y el lenguaje pierde su función comunicativa.
¿No es esto, en última instancia, un juego de manos intelectual? ¿No estamos presenciando el espectáculo de mentes brillantes, dedicando su talento a defender lo indefendible, a racionalizar lo irracional, a encontrar explicaciones cada vez más rebuscadas para evitar enfrentar la conclusión obvia? Spinoza diría que sí, que todo este edificio de interpretaciones y reinterpretaciones es un monumento al poder de la negación psicológica, a la capacidad humana de aferrarse a creencias reconfortantes, incluso cuando toda evidencia apunta en la dirección contraria. La cuestión del retorno de Cristo no es solo teológica, sino también psicológica y sociológica, porque involucra las profundas necesidades humanas de justicia, sentido y continuidad. Los seres humanos tienen una dificultad tremenda para aceptar la finitud, para enfrentar el hecho de que morirán y dejarán de existir, para vivir sin la promesa de que las injusticias de este mundo serán corregidas en el siguiente, para construir significado sin recurrir a narrativas cósmicas en las que ellos juegan un papel protagonista. El cristianismo ofrece todo eso. Promete vida eterna. Promete que el sufrimiento injusto será compensado. Promete que la historia humana tiene un propósito y una culminación. Promete que cada vida individual importa en el esquema infinito de las cosas. ¿Cómo puede la filosofía de Spinoza competir con eso? No puede, al menos no en términos de consuelo emocional inmediato, pero puede ofrecer algo que la religión no puede: verdad sin distorsiones, comprensión sin ilusiones, paz que no depende de fantasías sobre el más allá, sino de conocimiento profundo de lo que realmente somos y cómo realmente funcionan las cosas. ¿Es suficiente eso para la mayoría de las personas? Probablemente no. Y Spinoza lo sabía, por eso su ética está escrita en latín, con un estilo geométrico que la hace accesible solo a lectores sofisticados, porque él creía que la verdad filosófica no es para todos, sino solo para aquellos que tienen el coraje y la capacidad intelectual de buscarla, sin las muletas de la religión. Esto plantea una tensión que recorre toda la obra de Spinoza. Por un lado, critica ferozmente la superstición religiosa y argumenta que la razón debe liberarse de las cadenas de la teología. Por otro lado, reconoce que la mayoría de las personas necesitan la religión como guía moral y fuente de consuelo, y que eliminar la religión sin ofrecer una alternativa accesible podría llevar al caos social. En el Tractatus argumenta que la función esencial de la religión es enseñar obediencia y amor al prójimo, y que mientras cumpla esa función, las creencias específicas que la acompañen son menos importantes. Cada quien puede imaginar a Dios como le parezca siempre y cuando actúe moralmente. Pero esta tolerancia tiene límites, porque Spinoza también insiste en que el Estado debe ser secular, que la autoridad religiosa no debe mezclarse con la autoridad política, que cada persona debe tener libertad de conciencia para pensar y expresar lo que considere verdadero sin temor a persecución. ¿No es esta una visión extraordinariamente moderna para el siglo XVII? ¿No estaba Spinoza anticipando la Ilustración, la separación de Iglesia y Estado, las libertades individuales que ahora consideramos fundamentales en las sociedades democráticas? Y sin embargo, incluso hoy, 4 siglos después, estas ideas siguen siendo controvertidas en muchas partes del mundo. Sigue habiendo lugares donde cuestionar la religión dominante puede costarte la vida. Sigue habiendo sociedades donde la teocracia y la democracia conviven en tensión permanente. La pregunta sobre si Cristo volverá o no tiene implicaciones políticas directas, porque afecta cómo las personas entienden su responsabilidad hacia el mundo presente. Si realmente crees que Cristo puede volver en cualquier momento, que este mundo está destinado a ser destruido y reemplazado por uno nuevo, entonces, ¿por qué esforzarte en mejorar las condiciones presentes?
¿Por qué preocuparte por el cambio climático si Dios tiene planeado arrasar con todo de todas maneras? ¿Por qué luchar por la justicia social si el verdadero ajuste de cuentas ocurrirá en el juicio final? Esta mentalidad apocalíptica ha sido históricamente un obstáculo para el progreso social, porque desvía la energía y la atención de los problemas reales y urgentes hacia especulaciones sobre eventos futuros que quizás nunca ocurrirán. Spinoza comprendió que una sociedad racional debe enfocarse en mejorar las condiciones de vida aquí y ahora. Debe usar la razón para comprender las causas de los problemas y desarrollar soluciones efectivas. Debe abandonar la esperanza pasiva de la intervención divina y asumir la responsabilidad activa por el destino colectivo. ¿No es esto lo que separa a las sociedades que florecen de las que se estancan? Las sociedades que ponen su fe en la razón, la ciencia y el esfuerzo humano tienden a resolver sus problemas y mejorar con el tiempo, mientras que las sociedades que ponen su fe en la religión y la providencia divina tienden a permanecer atrapadas en estructuras obsoletas, esperando milagros que nunca llegan. Pero hay algo más profundo todavía en la crítica de Spinoza, algo que toca el núcleo mismo de la condición humana, la pregunta de si necesitamos ser engañados para ser felices. Muchos filósofos y pensadores religiosos han argumentado que sí, que la verdad desnuda sobre la naturaleza de la existencia es demasiado terrible para que la mayoría de las personas la soporte, que las mentiras nobles o las ilusiones necesarias cumplen una función psicológica vital, que es mejor vivir en un error reconfortante que en una verdad desoladora. ¿Qué respondería Spinoza a esto? Respondería que el ser humano que vive en la ilusión no es realmente libre, que solo el conocimiento verdadero libera, que la felicidad basada en falsedades es frágil y puede desmoronarse en cualquier momento cuando la realidad se impone, mientras que la felicidad basada en el conocimiento genuino de la naturaleza es sólida e inquebrantable porque está fundada en lo que realmente es y no en lo que deseamos que sea. Su concepto de amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios, describe un estado de comprensión tan profundo de la naturaleza y nuestro lugar en ella, que produce una serenidad y alegría que no dependen de circunstancias externas, ni de promesas de recompensas futuras. ¿Cuántos alcanzan ese estado? Muy pocos, admite Spinoza. Pero eso no lo hace menos valioso, al contrario, lo hace más precioso, como todas las cosas raras y difíciles de obtener. La relación de Spinoza con la figura de Jesús es compleja y matizada, porque aunque rechaza la teología cristiana tradicional, tiene palabras de respeto para Jesús como maestro moral y ejemplo de vida virtuosa. En el Tractatus dice que Cristo fue el mayor de los profetas, no porque predijera el futuro, sino porque enseñó desde el corazón, de mente a mente, sin necesidad de signos externos, que sus enseñanzas sobre el amor y la justicia son valiosas, independientemente de si era literalmente el Hijo de Dios o simplemente un hombre excepcionalmente sabio y bueno. Esta lectura humanista de Jesús despoja al cristianismo de su elemento sobrenatural, pero preserva su núcleo ético, sugiere que podemos admirar y seguir las enseñanzas de Jesús sin necesidad de creer en su resurrección literal o en su retorno futuro. Pero ¿no es precisamente lo sobrenatural lo que hace del cristianismo una religión y no solo una filosofía moral? Sin la resurrección, sin los milagros, sin la segunda venida, ¿qué queda del cristianismo que no pueda encontrarse en el estoicismo, en el budismo, en el humanismo secular? Esta es la pregunta que atormenta a los teólogos progresistas que intentan actualizar el cristianismo para la era moderna. ¿Cuánto puedes quitar de la estructura tradicional antes de que deje de ser reconocible como cristianismo? Tercera parte. Y así llegamos al punto crucial, al momento en que todas las evasivas se agotan y debemos enfrentar la pregunta directamente.
Si Jesús prometió volver y no lo ha hecho en 2000 años, ¿cuándo es apropiado concluir que no va a volver? Los cristianos han desarrollado una rica teología de la esperanza que les permite mantener la expectativa viva generación tras generación, siglo tras siglo, incluso cuando la espera se vuelve absurda desde cualquier perspectiva externa. Cada generación de cristianos ha creído que la suya sería la última, que las señales de los tiempos apuntaban al retorno inminente, que las guerras, las pestes, los desastres naturales de su época eran los dolores de parto del fin de los tiempos. Los cristianos del siglo I pensaron que Jesús volvería en sus vidas. Los del siglo IV pensaron que la caída de Roma era el comienzo del fin. Los del siglo XI se prepararon para el fin del milenio. Los del siglo XVI vieron en la Reforma el preludio del juicio final. Los del siglo XX interpretaron las guerras mundiales y el Holocausto como señales apocalípticas. Y ahora, en el siglo XXI, sigue habiendo millones que creen firmemente que el retorno está cerca, más cerca que nunca. ¿Cómo es posible que una expectativa fallida se mantenga con tanta tenacidad durante tanto tiempo? Spinoza explicaría esto mediante su teoría de las pasiones, argumentando que el miedo a la muerte y el deseo de justicia son tan poderosos que las personas prefieren aferrarse a una esperanza infundada antes que enfrentar la posibilidad de que la muerte sea final y la injusticia quede sin corregir. El problema no es solo teológico, sino existencial, porque admitir que Cristo no va a volver implica admitir que debemos encontrar significado y propósito sin recurrir a narrativas de salvación cósmica, que debemos construir la justicia en este mundo porque no habrá otro mundo donde se corrijan los errores, que debemos enfrentar nuestra mortalidad sin el consuelo de la vida eterna. Para muchas personas esto es simplemente demasiado difícil y preferirán seguir esperando antes que aceptar esa verdad brutal. Pero Spinoza diría que lo brutal no es la verdad, sino vivir en la ilusión, porque la ilusión nos mantiene en un estado de pasividad y dependencia, esperando que algo o alguien venga a salvarnos en lugar de tomar las riendas de nuestra existencia y ejercer nuestra potencia de actuar. La libertad genuina, la libertad que Spinoza describe en su Ética, consiste precisamente en dejar de ser arrastrados por esperanzas y miedos externos y comenzar a actuar desde el conocimiento adecuado de nuestra naturaleza y de las causas que nos determinan. ¿Es esta una libertad fría y desapasionada? No, porque Spinoza también habla de alegría, de amor, de comunidad, pero son emociones que surgen del conocimiento y no de la ignorancia. Son estados afectivos que nos fortalecen en lugar de debilitarnos, que aumentan nuestra autonomía en lugar de encadenarnos a autoridades externas. La razón por la que Spinoza sigue siendo relevante 4 siglos después de su muerte es que las preguntas que planteó no han sido respondidas satisfactoriamente por la tradición religiosa, sino que han sido cada vez más validadas por el desarrollo del conocimiento científico e histórico. La crítica bíblica moderna ha confirmado muchas de las intuiciones de Spinoza sobre el origen humano y la naturaleza compuesta de las Escrituras. La neurociencia ha mostrado que la mente no es una sustancia separada del cuerpo, sino un producto de procesos cerebrales. La cosmología ha revelado un universo tan vasto y antiguo que la idea de un Dios preocupado específicamente por los asuntos humanos parece provincialmente antropocéntrica. Todo esto no demuestra que Dios no existe, porque esa no es una pregunta que pueda resolverse empíricamente, pero sí demuestra que las concepciones tradicionales de Dios, como un ser personal que interviene en la historia y juzgará a la humanidad al final de los tiempos, son cada vez más difíciles de sostener intelectualmente. ¿Qué hacen los creyentes ante esta situación? Algunos se retiran hacia un fundamentalismo más rígido, rechazando la ciencia y la razón
cuando contradicen sus creencias. Otros buscan reinterpretaciones más abstractas y simbólicas de su fe que puedan coexistir con el conocimiento moderno, y otros abandonan la religión por completo y buscan construir significado desde perspectivas seculares o espirituales no teístas. Spinoza nos ofrece una tercera vía, una que no requiere el rechazo total de la religión ni la capitulación ante el fundamentalismo, sino una transformación radical de cómo entendemos lo divino y nuestra relación con ello. Su panteísmo, la idea de que Dios y la naturaleza son lo mismo, elimina la necesidad de milagros, intervenciones sobrenaturales o un plan divino para la historia humana, pero no elimina el asombro, la reverencia, el sentido de estar conectados con algo mucho más vasto que nosotros mismos. Contemplar el universo con comprensión científica puede producir una experiencia de lo sublime tan profunda como cualquier experiencia religiosa tradicional. Comprender que estamos hechos del mismo material que las estrellas, que los átomos de nuestros cuerpos se forjaron en los corazones de soles antiguos que explotaron hace miles de millones de años, que compartimos un ancestro común con cada ser vivo en este planeta, que somos parte de un proceso evolutivo de complejidad creciente que ha estado desarrollándose durante eones. ¿No es esto maravilloso y sagrado a su manera? ¿No nos conecta con lo eterno de una forma más auténtica que las historias de jardines celestiales y ángeles con alas? Spinoza pensaba que sí, que la adoración genuina de Dios consistía precisamente en comprender la naturaleza con toda la profundidad posible, que el científico que dedica su vida a descubrir las leyes del universo está, sin saberlo quizás, comprometiéndose en una forma de devoción más pura que el creyente que repite oraciones sin comprensión. La pregunta de por qué Cristo no ha vuelto tiene una respuesta espinosista sorprendentemente simple. Porque nunca fue planeado que volviera, porque esa promesa fue una construcción teológica de las primeras comunidades cristianas que intentaban dar sentido a la muerte traumática de su líder, que necesitaban creer que su aparente fracaso se convertiría en triunfo definitivo, que transformaron la derrota en esperanza de vindicación futura. Es comprensible humanamente, incluso admirable en cierto sentido, la capacidad de extraer esperanza de la tragedia, de negarse a aceptar que la injusticia tenga la última palabra, pero comprensible no es lo mismo que verdadero, y el hecho de que una creencia sea psicológicamente necesaria o moralmente reconfortante no la hace por eso epistemológicamente válida. Tenemos la obligación de ser honestos con nosotros mismos, incluso cuando esa honestidad sea dolorosa. Spinoza diría que sí, que la verdad tiene valor intrínseco independientemente de sus consecuencias emocionales, que una vida construida sobre ilusiones es una vida que no se ha vivido plenamente, que solo enfrentando la realidad tal como es, podemos desarrollar nuestra potencia máxima de existir y pensar. Pero hay también algo profundamente compasivo en la filosofía de Spinoza, aunque no sea inmediatamente evidente. Su determinismo, la idea de que todo lo que ocurre es necesario y no podría haber sido de otra manera, tiene el efecto de eliminar el resentimiento y el odio, porque si comprendemos que las personas actúan como lo hacen debido a causas que escapan a su control, que el tirano y el santo son ambos productos de sus naturalezas y circunstancias, entonces podemos dejar de culpar y empezar a comprender ante podemos tratar los problemas humanos como trataríamos los problemas médicos, buscando causas y soluciones en lugar de asignando culpas y castigos. Esto no significa que no debamos resistir el mal o protegernos de quienes nos harían daño. Significa solo que podemos hacerlo sin odio, con la misma serenidad con la que nos protegemos de una tormenta o nos curamos de una enfermedad. ¿No es esta una visión más humana y civilizada que la teología tradicional del pecado, la culpa y el castigo eterno?
¿No es más digno del ser humano intentar comprender y mejorar que juzgar y condenar? La promesa del retorno de Cristo viene acompañada de la promesa del juicio final, y ese juicio es retratado como una división brutal entre salvados y condenados, ovejas y cabras, elegidos y réprobos, con los primeros destinados a la felicidad eterna y los segundos al tormento eterno. ¿Qué clase de Dios sería capaz de crear seres finitos, imperfectos, limitados en su conocimiento y voluntad, y luego castigarlos infinitamente por errores cometidos en sus breves vidas? Spinoza encuentra esta teología no solo intelectualmente insostenible, sino moralmente repugnante, una proyección de los peores aspectos de la crueldad humana sobre la divinidad. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión, debemos preguntarnos qué hemos aprendido, qué ha cambiado en nosotros al confrontar estas ideas incómodas. Si has llegado hasta aquí en este viaje intelectual, si has permitido que estas preguntas resuenen en tu mente sin apresurarte a rechazarlas o aceptarlas, entonces ya has dado un paso en la dirección que Spinoza consideraba esencial. Pensar por ti mismo, no aceptar pasivamente lo que te han enseñado, atreverte a usar tu propia razón, aunque te lleve a conclusiones que otros consideran heréticas. Te invito nuevamente a que compartas en los comentarios desde dónde estás escuchando estas palabras, qué hora es en tu ciudad, porque la verdad que buscamos no está confinada a una época o lugar, atraviesa fronteras y generaciones, y cada uno de nosotros es un nodo en esa red infinita de reflexión humana sobre las grandes preguntas. Y si estas ideas han provocado algo en ti, si han abierto puertas que estaban cerradas o han cerrado puertas que estaban falsamente abiertas, comparte este mensaje con alguien cercano, no para convertirlo a ninguna doctrina, sino simplemente para invitarlo a pensar, a cuestionar, a buscar. Y hazlo con el deseo de que su búsqueda, sea cual sea el camino que tome, lo lleve a una vida más plena. Yahvé, bendiciones para él y su familia. La verdad sobre Cristo y su promesa de retorno no puede ser enterrada para siempre bajo capas de reinterpretación teológica y racionalización apologética, porque cada generación produce sus propios Spinozas, sus propios pensadores valientes que se niegan a aceptar respuestas insatisfactorias a preguntas fundamentales, que prefieren la incertidumbre honesta a la certeza ilusoria, que comprenden que la dignidad humana consiste precisamente en nuestra capacidad de buscar la verdad sin garantías de que la encontraremos o de que nos gustará cuando la encontremos. El legado de Spinoza no es un sistema cerrado de respuestas definitivas, sino un método de investigación, una actitud hacia el conocimiento y la existencia, un ejemplo de integridad intelectual que sigue inspirando a quienes se sienten sofocados por el dogma y hambrientos de comprensión auténtica. 4 siglos después de que escribiera sus obras revolucionarias, sus preguntas siguen sin respuesta satisfactoria por parte de las instituciones religiosas. Sus críticas siguen siendo relevantes. Su visión alternativa de lo divino sigue ofreciendo una salida para aquellos que ya no pueden creer en un Dios antropomórfico, pero tampoco quieren caer en un materialismo completamente desencantado. ¿Volverá Cristo? Según todas las definiciones razonables de la promesa tal como fue originalmente entendida, la respuesta es que ya no volverá, que esa expectativa ha sido falsificada por el paso de 2000 años sin cumplimiento, que mantener viva esa esperanza requiere niveles cada vez más heroicos de autoengaño o reinterpretación tan radical que vacía la promesa de todo contenido específico. Pero esto no es el fin del mundo, literalmente y figuradamente, porque podemos construir vidas significativas, éticas
y plenas, sin depender de ese retorno. Podemos enfrentar nuestra mortalidad con coraje y dignidad. Podemos trabajar por la justicia en este mundo, sin esperar que un juez divino corrija todo en el siguiente. Podemos experimentar lo sagrado sin necesidad de lo sobrenatural. Esta es la buena nueva que Spinoza ofrece, aunque es una buena nueva que requiere madurez para ser apreciada, porque no ofrece consuelos fáciles ni certezas reconfortantes, solo la dura y liberadora verdad de que somos parte de la naturaleza infinita y eterna, que nuestra breve existencia tiene el valor que nosotros le damos mediante el conocimiento y el amor, y que eso es suficiente, más que suficiente para una vida bien vivida. Los siglos han dado la razón a Spinoza en más aspectos de los que incluso sus admiradores podrían haber anticipado: la crítica bíblica moderna, la teoría evolutiva, la neurociencia, la cosmología. Todos han confirmado elementos de su visión del mundo, mientras desafiaban cada vez más las afirmaciones centrales de la teología tradicional. Esto no significa que la religión vaya a desaparecer, porque las necesidades psicológicas y sociales que satisface son profundas y persistentes, pero sí significa que aquellos que buscan honestidad intelectual junto con profundidad espiritual deben encontrar nuevas formas de integrar el conocimiento moderno con la búsqueda de sentido, y la filosofía de Spinoza ofrece recursos valiosos para esa integración. Su visión de un universo completamente determinado por leyes naturales, pero no por ello desprovisto de valor. Su ética basada en el conocimiento de nuestra naturaleza real, más que en mandatos arbitrarios. Su espiritualidad sin teísmo personal. Su defensa de la libertad de pensamiento y expresión. Todo esto sigue siendo relevante y necesario en un mundo donde el fundamentalismo religioso y el materialismo reduccionista parecen ser las únicas opciones en el menú cultural. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad a menudo requiere que abandonemos creencias que nos han sostenido, que admitamos que estábamos equivocados, que enfrentemos incertidumbres sin las muletas de las certezas heredadas. Y todo eso es doloroso. Es más fácil seguir creyendo lo que siempre hemos creído, rodearnos de personas que refuerzan esas creencias, evitar las preguntas que podrían desestabilizar nuestra visión del mundo. Pero esa facilidad tiene un precio, el precio de vivir sin plenitud, de ser movidos por fuerzas que no comprendemos, de permanecer en lo que Spinoza llamaría servidumbre, en lugar de alcanzar la libertad. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que hay esperanza para la humanidad, que no estamos condenados a repetir eternamente los errores del pasado, que podemos aprender, crecer, evolucionar no solo biológicamente, sino también intelectualmente y espiritualmente. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Porque la fe que no puede soportar el cuestionamiento no es realmente fe, sino miedo disfrazado, mientras que la fe que se mantiene incluso después de pasar por el fuego de la duda crítica, esa sí tiene algún valor, aunque Spinoza argumentaría que a esa altura ya no es fe en el sentido tradicional, sino algo más parecido al conocimiento intuitivo de nuestra conexión con la totalidad de lo que existe. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías se pueden contener, se pueden definir, se pueden combatir con argumentos teológicos y autoridad institucional. Pero la duda genuina es como el agua que se filtra por las grietas. Es imposible de detener completamente. Se propaga de mente en mente, debilita los cimientos del edificio dogmático hasta que un día, quizás después de siglos, ese edificio colapsa no con un estruendo,
dramático, sino con un suspiro colectivo de alivio, y las personas descubren que pueden respirar más libremente sin el peso de las creencias, que ya no tenían sentido pero que seguían cargando por costumbre o temor al castigo. Spinoza fue uno de esos agentes de duda constructiva, uno de esos filósofos que se atreven a decir que el emperador está desnudo, que las promesas incumplidas deben reconocerse como tales, que podemos y debemos construir nuestras vidas sobre fundamentos más sólidos que la esperanza de intervención sobrenatural. La narración que hemos recorrido juntos no tiene un final definido, porque la historia del pensamiento humano no ha terminado. Cada generación debe enfrentar nuevamente las grandes preguntas sobre la existencia, el significado, la moral, la muerte. Y cada generación tiene la oportunidad de hacerlo con más herramientas conceptuales y más conocimiento empírico que la anterior. Spinoza nos dejó herramientas poderosas, pero corresponde a nosotros decidir si las usaremos, si tendremos el coraje de seguir sus preguntas hasta donde nos lleven, incluso si ese destino es incómodo, si estaremos dispuestos a vivir sin las certezas reconfortantes pero falsas que han sostenido a la humanidad durante milenios. El hecho de que Cristo no haya vuelto en 2000 años y probablemente no vuelva nunca no es una tragedia, sino una oportunidad, la oportunidad de madurar como especie, de asumir responsabilidad total por nuestro destino colectivo, de dejar de esperar salvación del cielo y comenzar a construir justicia en la tierra, de reemplazar la esperanza pasiva con la acción informada, de transformar el miedo religioso en amor filosófico, ese amor intelectual de la naturaleza que Spinoza describió como la forma más alta de conocimiento y la fuente más profunda de alegría humana. Así que cuando te preguntes si Cristo volverá, la respuesta espinosista no es un simple sí o no, sino una invitación a replantear completamente la pregunta, a cuestionar las premisas sobre las que se basa, a examinar por qué esa pregunta te importa y qué necesidades psicológicas satisface creer en una u otra respuesta, y finalmente a liberarte de la necesidad de esa pregunta, descubriendo que es vivir plena y éticamente sin necesidad de resolverla. Esa es la libertad que Spinoza ofrece, no la libertad de hacer lo que te plazca sin consecuencias, sino la libertad de comprender las causas que te determinan y mediante esa comprensión transformarte de un ser pasivo, arrastrado por las pasiones, en un ser activo que participa conscientemente en la necesidad eterna de la naturaleza. Es una libertad difícil, una libertad que requiere trabajo intelectual y emocional, pero es una libertad real y no una ilusión consoladora. Y para aquellos que la alcanzan, ningún retorno de Cristo podría añadir nada a la plenitud que en las sombras densas de Ámsterdam, donde el humo de las pipas se mezclaba con el salitre del mar y las campanas de las iglesias resonaban como recordatorios de un orden celestial que comenzaba a resquebrajarse, Baruch Spinoza se erguía como una figura solitaria, un judío expulsado que osaba diseccionar el corazón de la fe con el bisturí de la razón. ¿Acaso no era él, el herético, que al revelar las grietas en el dogma, iluminaba el verdadero conflicto que ha atormentado a la humanidad desde los albores de la religión organizada? El choque entre la fe ciega que exige sumisión y la razón que demanda evidencia. ¿Por qué la Iglesia, con sus concilios y sus inquisiciones, ha temblado siempre más ante un pensador silencioso en su taller de lentes que ante los ejércitos invasores? Spinoza no gritaba en plazas ni predicaba en púlpitos. Escribía en latín, con la precisión geométrica de un matemático, demostrando proposición tras proposición que las Escrituras, lejos de ser la voz inmutable de Dios, eran textos humanos forjados en el crisol de pasiones políticas y temores ancestrales.
En su Tractatus Theologico Politicus, esa obra anónima que circuló como un manuscrito prohibido entre los círculos ilustrados, desmantelaba la pretensión de infalibilidad bíblica aplicando métodos históricos y lingüísticos que hoy llamaríamos crítica textual. ¿Quién escribió realmente el Pentateuco si menciona eventos posteriores a Moisés? ¿Cómo reconciliar las contradicciones entre los evangelios sobre el retorno inminente de Cristo? Esa promesa que Pablo repetía a comunidades expectantes como si el fin estuviera a la vuelta de la esquina. Spinoza argumentaba que la Biblia no pretende enseñar verdades metafísicas, sino obediencia moral, justicia y caridad hacia el prójimo, reduciendo su mensaje esencial a dos mandamientos simples que cualquier persona podía comprender sin necesidad de intermediarios sacerdotales. Pero este reduccionismo era dinamita pura para las jerarquías eclesiásticas, porque si la Escritura no contiene especulaciones teológicas sobre la esencia de Dios, sino solo preceptos prácticos para la vida en sociedad, ¿qué autoridad queda a los teólogos que han construido imperios sobre interpretaciones esotéricas y profecías apocalípticas? ¿No se revela entonces que la teología no es un saber divino, sino un instrumento de poder, una teología política que justifica gobiernos opresores al subordinar la fe a la autoridad civil soberana? Spinoza, excomulgado a los 23 años, con una maldición rabínica que lo condenaba al ostracismo eterno, no buscaba destruir la religión, sino higienizarla de sus excesos supersticiosos. Los profetas hablaban según la capacidad del vulgo, no desde la razón pura. Los milagros eran imposibles en un universo regido por leyes naturales inmutables. Dios no era un rey caprichoso con voluntad libre, sino la sustancia infinita, Deus sive natura, idéntica a la naturaleza misma, sin personalidad antropomórfica ni intervenciones milagrosas. ¿Por qué la humanidad prefiere imaginar un Dios vengativo que promete castigos eternos por pecados finitos, en lugar de abrazar un Dios eterno cuya necesidad lo hace incomprensible a las pasiones humanas? El filósofo de lentes observaba cómo el miedo, ese afecto primario que paraliza la mente, engendraba supersticiones que la religión organizaba en dogmas, y cómo la esperanza de salvación futura mantenía a las masas dóciles, esperando un retorno mesiánico que justificaba la pasividad ante las injusticias presentes. En las cartas de Pablo, en el Apocalipsis con su «He aquí que vengo pronto», Spinoza veía no profecías, sino expresiones de una imaginación colectiva ansiosa por justicia cósmica, un mecanismo psicológico que convertía la derrota de un profeta crucificado en promesa de triunfo vindicativo. Imagina las tabernas holandesas del siglo XVII, donde calvinistas y arminianos debatían furiosamente sobre predestinación y libre albedrío, mientras Spinoza, en su humilde habitación, pulía cristales que magnificaban galaxias invisibles y diseccionaba textos sagrados con la misma precisión. ¿Qué significaba para él ser hereje lúcido en un mundo donde la fe era moneda de supervivencia social? Expulsado no solo por los judíos sefardíes que huían de la Inquisición, sino temido por los cristianos liberales que veían en su panteísmo una amenaza mayor que el catolicismo romano, Spinoza defendía la separación radical entre fe y razón. La primera para el vulgo que necesita imágenes reconfortantes, la segunda para los filósofos capaces del amor intellectualis Dei, esa beatitud racional que surge de comprender la necesidad eterna de todas las cosas. ¿No es irónico que la Iglesia, que se jacta de poseer la verdad absoluta, tema precisamente la libertad de filosofar, esa libertad que Spinoza elevaba por encima de la libertad de culto?
Porque la filosofía revela que las religiones nacen del miedo y la esperanza, sentimientos que proyectan en Dios las limitaciones humanas, convirtiendo al ser infinito en un ídolo vengativo que exige obediencia ciega. En su crítica, Spinoza no negaba lo sagrado, lo reubicaba en la comprensión de las causas naturales, donde milagros y profecías se disuelven como ilusiones ópticas bajo la luz de la ciencia naciente. Los primeros cristianos, creían ellos, verían el reino en su generación. Pasaron los siglos, y la Iglesia inventó teologías de la demora divina, estirando pronto hasta lo absurdo, porque admitir el fracaso profético sería admitir que el motor de la religión es el control social más que la revelación divina. Esta lucidez herética de Spinoza profundizaba el conflicto eterno. ¿Puede la fe auténtica coexistir con la duda racional? ¿O debe la razón doblegarse ante dogmas que prometen consuelo a cambio de sumisión? Él respondía que la verdadera piedad se mide no por ritos ni creencias ortodoxas, sino por justicia y caridad, virtudes accesibles sin clero ni sacramentos, subordinando la religión al estado secular para evitar que sacerdotes usurpen el poder soberano. ¿Por qué los poderosos eclesiásticos, desde los fariseos bíblicos hasta los obispos barrocos, han perseguido sistemáticamente a quienes aplican razón a lo sagrado? Porque la duda genuina filtra como agua en las grietas del dogma, exponiendo que las escrituras compiten no con la filosofía, sino con la obediencia civil, y que pretender verdades especulativas en ellas es un error farisaico que genera sectarismo y persecución. Spinoza ilustraba esto con los hebreos antiguos. Cuando el soberano delegaba autoridad religiosa, surgían conflictos funestos, supersticiones pestilentes que aviltaban la fe verdadera. En un mundo de disputas teológicas, arminianos versus calvinistas, cartésicos versus escolásticos, su defensa de la tolerancia no era ingenua. Protegía la libertad de pensamiento público, porque sin ella la filosofía perece y el Estado se torna tiránico bajo pretextos divinos. Te invito, en este flujo de reflexión que nos une más allá de las distancias, a escribir en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora marca tu reloj ahora mismo, porque estas preguntas trascienden el tiempo y el espacio, y tu voz suma a este diálogo eterno de la razón humana. El pensador amsterdamés no era ateo, como lo calumniaron sus detractores. Era un amante de Dios tan profundo que lo liberaba de las cadenas antropomórficas, argumentando que profetas como Moisés o Jesús hablaban desde la imaginación popular, no desde la intuición racional. Jesús, para Spinoza, era el mayor profeta no por milagros imposibles, sino por enseñar directamente del corazón al corazón, encarnando amor al prójimo sin necesidad de signos externos. No despoja esto al cristianismo de su manto sobrenatural, revelando que su ética humanista sobrevive sin resurrecciones ni retornos apocalípticos. El conflicto fe-razón se agudizaba en la promesa incumplida de Cristo. Si esta generación no vio el fin, ¿por qué reinterpretar eternamente en lugar de cuestionar la profecía? Spinoza veía en esto un mecanismo de autoengaño, donde el miedo a la muerte proyecta esperanzas escatológicas que paralizan la acción terrenal. ¿Para qué combatir injusticias si Dios las corregirá en el juicio final? Esta mentalidad apocalíptica, repetida en cada crisis histórica, caída de Roma, milenio, guerras mundiales, desvía energía de soluciones racionales hacia especulaciones vanas. ¿Por qué la Iglesia prioriza la obediencia sobre la verdad, temiendo que una población racional cuestione su monopolio interpretativo? Porque, como mostraba Spinoza, la teología política nace de pasiones que convierten al Estado en teocracia opresora, mientras la filosofía ofrece ética autónoma.
Ser bueno no por temor al infierno, sino por aumentar la potencia de existir en armonía con la naturaleza. En las páginas de su Ética, demostrada más geométrico, Spinoza elevaba esta tensión a clímax intelectual. El hombre imaginativo se deja llevar por pasiones como esperanza y miedo, esclavo de ilusiones religiosas. El hombre racional, mediante conocimiento adecuado, alcanza libertad, comprendiendo que todo es necesario en el orden eterno de Dios naturaleza. ¿Qué consuelo ofrece esto ante la finitud humana, sin paraíso ni venganza divina? Ninguno fácil, admitía, pero la alegría intelectual supera el consuelo supersticioso, porque no depende de promesas incumplidas, sino de comprensión profunda. Comparte estas palabras provocadoras con un amigo cercano. Deséale bendiciones para su familia, porque la verdad compartida multiplica la reflexión y disipa las sombras del dogma. Los críticos de Spinoza, teólogos que lo tildaban de monstruo por negar libre albedrío divino, ignoraban que su crítica liberaba la religión de absurdos. Dios no elige ni castiga arbitrariamente, todo fluye por necesidad eterna, eliminando resentimientos y culpabilizaciones eternas. ¿No es esta visión más compasiva que un Dios cruel que condena infinitamente por errores finitos? El hereje lúcido exponía que la Iglesia teme la razón porque revela el miedo como motor religioso. Miedo a la muerte genera esperanza escatológica. Esperanza justifica control social, y el ciclo perpetúa servidumbre intelectual. En Holanda, cuna de tolerancia relativa, sus ideas circularon clandestinamente, inspirando la Ilustración, mientras sus libros ardían en hogueras simbólicas, prueba de que la verdad filosófica siempre ha sido subversiva para poderes anclados en fe ciega. Así, el conflicto fe-razón no era abstracto para Spinoza, sino batalla por la libertad humana. Subordinar religión al estado secular evita sectarismos, promueve tolerancia genuina, no de cultos, sino de filosofar, y permite que la ética emerja de comprensión natural, no de amenazas póstumas. ¿Por qué persiste el dogma pese a evidencias históricas? Porque el vulgo necesita imágenes, y la filosofía, elitista en su rigor, no compite en consuelos inmediatos. Pero para mentes despiertas, Spinoza ofrecía redención racional. Comprender causas libera de pasiones, transforma miedo en serenidad ante la promesa vacía del retorno. Su Tractatus culminaba defendiendo democracia donde razón gobierna, religión se limita a moral básica, y soberano interpreta escrituras para paz civil, rompiendo lealtad dual divina civil que genera guerras santas. No anticipaba esto la modernidad secular, donde ciencia reemplaza profecías y ética humanista suplanta teologías del castigo. El hereje, muriendo joven de polvo de vidrio en sus pulmones, legaba un arsenal contra supersticiones. Analizar escrituras históricamente revela agendas humanas, no revelaciones puras. Dios naturaleza exige reverencia racional, no obediencia temerosa. En este pulso entre fe sumisa y razón liberadora, Spinoza emerge no como destructor, sino como purificador, mostrando que verdadera herejía es dogmatizar ilusiones, mientras la verdad, paciente, espera que las mentes maduren.